habían hecho un complot para asesinarme. Hubo un ataque armado de 11 personas que entraron a mi domicilio. He tenido que irme al exilio. Haciendo la investigación patrimonial de García Luna, concatenándolo con el dinero que había recibido y en las fechas que lo había recibido, es ahí, ¡ay, caray! Todos los delitos en México son impunes. Como para un infame como López Obrador, y me acuerdo que me miró y me dijo, esta periodista quiere quitarme del poder, pero no va a poder hacerlo. Es que este libro se ha convertido en el libro prohibido de la 4T. Para que la señora, en vez de estar diciendo que esto es ficción, vaya buscando un abogado, dado que Xóchitl Gálvez ya la denunció. El Chapo existe, pues porque existe toda una maquinaria del gobierno que lo protegía. ¿Te buscaron para hacer Narcos México? Sí, cuando lo secuestran y lo asesinan en el año 2000, para mí fue pues no solo el trauma de perder un padre, que ya es bastante doloroso. Está la otra corrupción, que son eventos mucho más secretos, mucho más oscuros, que se esconden mucho más. Todos ellos son hombres minúsculos. Lo que los hace potentes es la complicidad con el gobierno. Mi metodología de investigación ha comenzado a ser analizada por el Washington Post. Digamos que publicas únicamente cuando ya estás segura 1000 veces de que segura. Todas las piezas encajan. En este sexenio encuentran el boom que su padre jamás hubiera podido imaginar. Para mí México es como un hijo secuestrado. ¿Qué haría? ¿Qué harían ustedes ante un hijo secuestrado por el crimen? Antes de comenzar con el episodio, un agradecimiento muy especial a Penguin Random House, el grupo editorial, por permitirnos hacer esta entrevista con Anabel Hernández. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo, gracias por la confianza hacia mi trabajo. Te saluda Charlie Galleta y ahora sí, vamos a la entrevista. Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast, donde me gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de la mano de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estamos con una realidad que es pues ajena respecto a las otras realidades presentadas en el programa. Es una realidad periodística, una realidad de investigación, una realidad con 30 años de trayectoria profesional y un tanto riesgosa de repente. Anabel Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias por el espacio. Gracias a ti por el tiempo, gracias por tu apertura. Y nada, la verdad es que tenemos mucha tela de dónde cortar, mucho de qué platicar. Estás estrenando un libro, tu último libro. Tienes, me parece, más de 9, ¿no? Sí. Ya varios. Ya comenzaste en el 93 tu carrera, ¿cierto? Sí, como periodista, sí, en el periódico Reforma. Okay. Pero mi primer libro fue publicado en el sexenio de Vicente Fox, La familia presidencial, en 2005. O sea que Fox, digamos que fue el primer presidente perjudicado a raíz de tus investigaciones. Por así decirlo, digo, perjudicado y no, ya dependerá de quién lo vea, cuestionado, ¿no? Dijéramos que fue el primer presidente de la República cuestionado por mis investigaciones. Yo había cubierto su campaña presidencial, había seguido para el periódico Milenio. Entonces había seguido toda su trayectoria y muy rápido pude notar este cambio entre lo que era el candidato y lo que era ya el presidente electo, incluso un cambio fuertísimo en su patrimonio. Es ahí donde empezó mi investigación. ¿Y qué tal? Digo, yo sé que son temas ya pasados, ya sucedieron, ya has hablado. En resumen, ¿qué tal fue el trato de Fox o del gobierno de Fox hacia ti después de esa investigación y después de lo que le salpicó? Mira, por desgracia en México es tal el nivel de impunidad, estamos hablando de que cerca del 96-97% de todos los delitos, sea del robo, sea del asalto, sea de la violación, sea de la complicidad al más alto nivel con el crimen organizado, sea desvío de fondos, todos los delitos en México son impunes. Y entonces esta impunidad genera en países con democracias tan frágiles como México que justamente florezca un periodismo de investigación sólido como el que existe en México, donde es una amplia generación de periodistas que arriesgan su vida todos los días para hacer esas investigaciones que el gobierno no hace. Y entonces muchas veces los periodistas nos convertimos en una especie de ministerios públicos, de fiscales, de auditores, y hacemos el trabajo que las instituciones no hacen porque están coludidas con su sistema criminal. Entonces, cuando yo hago esta investigación sobre Vicente Fox, evidentemente para él fue un cisma. Yo me acuerdo que cuando publiqué el Toalla Gate en 2001, que es el primer gran escándalo de corrupción de Fox que hizo tambalear su gobierno y que lo obligó a despedir a sus más allegados,
Me acuerdo que en una conferencia de prensa estaba yo ahí en Los Pinos, en aquel momento donde se despachaba el presidente, ¿no? Él estaba allá, yo estaba pues entre el grupo de periodistas y nos mirábamos cara a cara. Y me acuerdo que me miró y me dijo, esta periodista quiere quitarme del poder, pero no va a poder hacerlo. Y se equivoca. En realidad el periodismo no está para derrocar a presidentes. El periodismo está para presentar la información a la sociedad. Si la sociedad reacciona y eso genera un cisma al poder presidencial, es problema de los presidentes y de sus corruptelas, no de una periodista. Así que sí, dijéramos que mis libros a Vicente Fox y a Marta Sahagún no le hicieron muy felices, al contrario, hubo todo tipo de intento de censura. No, pues no creo que le hayan gustado, ¿no? Digo, yo en ese entonces estaba muy pequeño, no era consciente de lo que ocurría, ¿no? Pero bueno, ya documentándome, justamente para votar y todo eso, pues creo que todos los gobiernos han tenido sus escándalos y al menos en los recientes, desde Fox, Calderón, Peña y ahora con AMLO, los has señalado, ¿no? Los has cuestionado. Y digo, ahora el más reciente cuestiona a Andrés Manuel, tampoco es muy bien recibido. Tengo muchas preguntas respecto a ver qué sucede con cada libro, qué es lo que pasa, el riesgo, etcétera, ¿no? Pero quisiera devolverme en el tiempo un poco. A ti como persona, como Anabel, de niña, pequeña, joven, desde donde se remonte esto, ¿por qué ser periodista? ¿De dónde vienen estas ganas de preguntarse, de cuestionar, de investigar? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue tu formación? Bueno, antes que nada, en mi familia no hay ningún periodista. ¿Es nunca ha habido periodistas, ni en la familia materna, ni en la familia paterna. Okay. En mi familia, mis hermanos, mi padre, todos son ingenieros. Todos. Somos 4 hermanos, 3 son ingenieros. Tomaron por la vertiente de las ciencias exactas, dijéramos. Sí. Y yo fui la única que optó por las ciencias sociales y por el periodismo, lo cual generó pues un cisma en mi propia familia, ¿no? Mi padre me odiaba. Mi padre no quiso pagarme como un año de la carrera porque decía que el periodismo era muy corrupto en México y que yo iba a terminar siendo una corrupta, ¿no? Era esa su preocupación, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando que cuando yo tomo esta decisión, que estamos hablando de 1990, cuando entro a la universidad a estudiar periodismo, en esa época, pues, muchos medios de comunicación estaban controlados a través de la publicidad por el gobierno. Teníamos toda esta cadena triste de periodistas oficialistas en Televisa, en los principales periódicos, ¿no? Donde no cuestionaban al poder, donde eran siervos del poder, ¿no? La preocupación de mi padre, pues dijéramos, no era fortuita, ¿no? Por supuesto, siempre ha habido periodistas independientes. Por ejemplo, estaba Julio Scherer, ¿no? Con Proceso. Siempre han hecho un periodismo independiente. Habrá quien guste y habrá quien no guste, pero me parece que su línea siempre ha sido independiente. O el Semanero Z, fundado por Jesús Blanco Ornelas, ¿no? Estamos hablando de que ha habido ejemplos de gente que ha hecho lo suyo, ¿no? Por ejemplo, había, y lamento no recordarlo en este momento, Por esto, cuando ocurre el tema de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, hubo una publicación que se llamaba Por Esto y otras pequeñas revistas que eran los únicos que publicaban realmente las fotografías de la masacre y cuestionaban al gobierno. Entonces siempre ha habido ejemplos, pero siempre muy aislados. Okay. Yo logré en poco tiempo poder demostrar a mi padre que yo realmente iba a ser una periodista que buscara la justicia. Si tú me preguntas por qué lo hago, soy una persona, una mujer, que a lo largo de diferentes facetas de mi vida he sufrido diferentes tipos de violencia y he sufrido diferentes tipos de injusticia. Y lo que me he dado cuenta es que uno tiene dos caminos, o quedarte callado y ser cómplice de eso, y ser sujeto a ser nuevamente víctima una cómplice y otra víctima, ¿no? Y otra vez, ¿no? Porque quien se queda callado de una injusticia corre el grave riesgo de ser víctima una y otra vez, o sus seres más queridos, ¿no? Sí. Entonces yo lo que decidí es empoderarme a mí misma y tratar de romper a mi muy pequeña escala ese círculo de violencia y de impunidad. Y lo hago a través del periodismo. Es que es increíble, vaya, porque es mucho riesgo, ¿sabes? Es mucho riesgo y es muy valioso que personas como tú tengan el valor de hacer este tipo de cosas. ¿Quisieras elaborar sobre estas
violencias que has vivido o quisieras dejarlo por encimita? No, yo pienso que una que dijéramos es hasta este momento pública, ¿no? Es lo ocurrido con mi padre en diciembre del año 2000. Mi padre, pues sí, teníamos nuestras confrontaciones, ¿no? A mí cuando estos hombres, sean narcos o presidentes, ¿no? Pretenden pensar que con sus gritos y sus pataletas y sus amenazas van a silenciarme, pues alucinan. Porque ni mi padre, que era mi figura más importante, logró controlarme o tratar de llevarme al rumbo que él esperaba. Yo siempre he escogido mi propio camino. Entonces imagínate si era un presidente de la República o alguno de estos secuaces o narcos va a poder controlarme. Eso es lo que la gente ellos no pueden entenderlo. Porque no me conocen. Porque no saben cuál es mi formación, mis convicciones. Entonces, cuando mi padre, que era mi principal figura, pese a la conflictiva relación que teníamos, era mi principal figura, tenía un hombre lleno de fuerza y de talento y de independencia, y él en su propio nivel, en busca de la justicia, cuando lo secuestran y lo asesinan en el año 2000, fue en diciembre del año 2000, para mí fue, pues, no solo el trauma de perder un padre, que ya es bastante doloroso, el trauma de no saber dónde estaba, ¿no? O sea, yo puedo entender perfectamente lo que pueden sentir las madres que les desaparece un hijo, ¿no? Si yo estaba muriéndome en vida por no saber dónde estaba mi padre durante 24 horas, poco más de 24 horas, imagínate una madre o un padre que no sabe dónde están sus hijos durante años. O sea, yo no sé cómo puede haber un infame que es capaz de criminalizar, o sea, ya no solo las madres y los padres y las esposas y los hijos están buscando sus desaparecidos. Ya bastante sufrimiento es eso, como para un infame como López Obrador todavía los criminalice y todavía di que son mercenarios y prefiera saludar a criminales en vez de abrazar a las víctimas. A mí me parece, yo que he sido víctima, yo que lo he sufrido en carne propia, me parece una cosa inaceptable, inaceptable. Me parece increíble que el país se mantenga así como cruzado de brazos, como si estuviera viendo un film de no sé qué dimensión, comiendo palomitas. No se puede hacer eso cuando uno sufre esta violencia en carne propia. Lo que pasó es que cuando fuimos a pedir justicia, denunciamos, etcétera, etcétera, pues lo que entonces en ese momento la autoridad, que era la autoridad del Estado de México, cuando estaba gobernado por el PRI, lo que nos piden, sí, los vamos a apoyar, pero cuando empiezan a ir los policías, supuestamente el mejor equipo designado, lo que empiezan es a pedir dinero a mi familia. O sea, una extorsión por la justicia. ¿Los policías? Sí, ¿usted quiere justicia? Tiene que pagar. Aparte de los secuestradores que pedían dinero, imagínate. Sí. Madre mía. Entonces imagínate cuando se vive con algo así, hasta el momento no sabemos quién fue el perpetrador de este crimen contra mi padre, porque por supuesto decidimos no pagar. ¿Cómo puedes comprar la justicia? ¿Cómo se compra eso? Y estamos en un país donde o la compras y te dan a un falso culpable, como ocurre muy seguido en México, o te quedas con la impunidad en medio del corazón como una espina, ¿no? Y la incertidumbre, ¿no? De qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y no solo eso, sino quien comete estos delitos una vez, pues imagínate cuántas otras víctimas se habrán acumulado por esa banda, justamente por la impunidad y esta actitud de los policías de ser más otra banda de delincuentes que gente que busca el bienestar de la sociedad, ¿no? Hasta donde leí, este tema de tu padre no tuvo que ver, ¿cierto?, con tu carrera. Es decir, no fue un intento de ajuste de cuentas. Sencillamente fue algo que sucedió. O sea, sí, le tocó la de malas, pues. Recordemos que estaba terminando el gobierno de Zedillo, estaba comenzando el de Vicente Fox, apenas unos pocos días, y recordemos que el sexenio de Zedillo cerró con una proliferación de bandas de secuestradores, no olvidemos el Mocha Orejas, todos estos, Tinoco Guadarrama, el coronel le llamaban, secuestradores infames que mutilaban, violaban a sus víctimas, mandaban los videos y los pedazos de cuerpos para que las familias pagaran. Entonces, mi padre es víctima en estas circunstancias de bandas de secuestradores que lo hacían por dinero, ¿no? No era una cuestión que tuviera que ver conmigo o con las posiciones políticas de mi padre, que siempre tuvo posiciones políticas, dijéramos, de izquierda, sino más bien era porque era un empresario que no era millonario, sino más bien como de clase media, pero evidentemente él tenía su oficina ahí en Tlatelolco, en estas torres grandísimas,
Y digamos que en ese ambiente podría parecer un hombre, pues, importante, de mucho dinero. De acuerdo a ese, Claro. al lugar donde se encontraba. Y bueno, fue un asunto que tenía que ver con este tipo de secuestros por rescate, por dinero. ¿Cómo cambia bueno, si es que cambia, se impulsa, qué sucede en ti y en tu ímpetu periodístico de investigación después de la noticia de tu padre? Vaya, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que quieres hacer después de? Mira, para mí fue una de las decisiones yo creo que más difíciles que tomé. Yo comencé a hacer una investigación porque la autoridad no hacía nada. Fui al último punto donde había desaparecido, pedí los videos al centro comercial y después conseguimos los videos en las casetas de peaje porque el cuerpo de mi padre fue dejado en Tultitlán, ya fuera de la Ciudad de México. O sea, el secuestro ocurre en la Ciudad de México, pero su cuerpo lo dejan en Tultitlán. Entonces quería yo seguir esa ruta y de pronto me detuve porque me di cuenta que si yo descubría qué es lo que había pasado, ¿qué podía hacer con esa información? No creo en la justicia por propia mano, no creo en eso. No creo en la venganza, no creo que sea una manera de que podemos resolver como mexicanos nuestras diferencias, ¿no? O incluso este tipo de actos atroces, ¿no? Tenemos que construir un Estado de Derecho, ¿no? Entonces me di cuenta, no podía continuar, era un asunto demasiado personal para continuar con eso, pero decidí, ok, si yo no puedo resolver esta injusticia de mi padre, no he podido resolver otras injusticias que he sufrido, entonces es momento de actuar. Y me metí realmente de lleno a combatir la corrupción en México. Eso es lo que he hecho en todos estos años. Justamente mi siguiente pregunta es, ¿por qué elegir la corrupción y el narcotráfico como ejes centrales de tus investigaciones? ¿Lo que pasó con tu padre fue un punto de inflexión? ¿Tuvo mucho que ver? Sí, absolutamente, para mí sí. Para mí sí, porque estamos hablando que era un tema de corrupción, ¿no? Policíaca. El tema del crimen organizado en el sentido de los carteles de la droga vino después, comenzó en el 2005 y prácticamente casi por un azar del destino. Yo nunca había cubierto ni investigado temas de crimen organizado, excepto en 1994, que fue una de mis primeras portadas en el periódico Reforma, ya trabajaba ahí, donde hice una investigación sobre narcomenudeo en Tepito. Y ahí fue donde recibí, dijéramos, mi primera amenaza por los trabajos que estaba haciendo, ¿no? Entonces era muy joven, no tenía la suficiente preparación para poder continuar, ¿no? Y no dejarme intimidar. Entonces, cuando comienzo, después de lo de mi padre, cuando comienzo ya esta búsqueda por justicia en la lucha de la corrupción, era porque había entendido perfectamente que es uno de los principales problemas de México. Diría yo que es como el esencial. En el 2005, investigando el abuso, supuestamente la esclavitud en la que se encontraban niños en el Triángulo Dorado, ahí en los territorios del Cártel de Sinaloa. Fui al lugar, me habían dicho que había niños que estaban siendo obligados a trabajar en los sembradíos ilegales de marihuana y amapola, y lo que me encontré fue una realidad distinta. No es que fueran obligados, sino estos pobres niños, igual como ocurre en la economía familiar en Oaxaca o en Guerrero, en tantas otras partes donde los niños ayudan a sus padres a sembrar maíz o frijol o jitomate. Bueno, estos niños ayudan a sus padres a estas cultivos ilegales, pues porque era lo que hacían ahí, y lo veían ellos con toda naturalidad, ¿no? Lo que había, ¿no? Sí. Y ahí cuando estos niños, yo los entrevisté, aún tengo esas transcripciones y grabaciones de las entrevistas, cuando empiezan a decirme que ellos querían que sea como el Chapo Guzmán, que para ellos su ideal era traer una troca y un rifle, ¿no? Y dedicarse al crimen, ¿no? Estamos hablando de niños de 7 años. Y cuando me entero que hace muchos años, uno de estos niños, que muchos muy pobres, sin zapatos y sin nada, porque estos campesinos que se dedican, que digamos es el eslabón más débil de esta cadena transnacional de crimen, a ellos reciben las migajas. Ellos reciben realmente, si tú vas a sus comunidades, aunque se dedican a estos sembradillos, ellos no se llevan las grandes ventajas, grandes ganancias. Ellos venden su mercancía ilegal a muy bajo precio y son los carteles los que ganan las grandes cantidades cuando esta droga sale de México y lo trafican en otras partes del mundo. Entonces, hace mucho tiempo uno de estos niños, que apenas llegó hasta el tercero de primaria, analfabeta, muy pobre, era Joaquín Guzmán, o era el Chapo.
Y es ahí cuando digo, ¿y cuál es la ecuación? O sea, ¿cómo el Chapo Guzmán pasó de esto, de no saber ni leer ni escribir, de ser uno de estos muchachitos sin zapatos que iba a ayudar a su padre a las siembras ilegales? El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México nos dice que ahora es la mente criminal más importante del mundo. Estamos hablando del 2005. Sí. Donde el gobierno de México decía que no lo podían capturar porque era tan inteligente, ¿no? Era tan protegido por la gente, ¿no? Casi la gente tenía la culpa, ¿no? Eran los ciudadanos los que protegían al Chapo, de acuerdo a esa retórica oficial, y el gobierno que trataba de capturarlo. Lo que yo me encuentro es totalmente diferente. El Chapo existe, pues porque existe toda una maquinaria del gobierno que lo protegía. Eso fue parte de lo que tú fuiste investigando, sí. Pues. Y mi primera investigación ya muy, muy concreta, específica, sobre crimen organizado, sobre lo que es el cártel de Sinaloa y sobre lo que son sus raíces y vínculos históricos con el poder, fue en el 2010 en el libro Los Señores del Narco, que cambió los paradigmas de cómo entender el crimen organizado en México. ¿Cómo? Mi pregunta es muy vaga, o sea, puede tener muchas respuestas profundas o no tanto, pero ¿cómo realizas una investigación de corrupción o de narcotráfico? Lo que quieras decir, yo sé que, un periodista no revela sus fuentes, o es muy difícil que lo haga, ¿no? Entonces, tú preguntas a gente, vas a bibliotecas, tienes informantes. ¿Qué nos puedes compartir respecto a esto? ¿Cómo es tu proceso de investigación? Bueno, yo dividiría estas investigaciones en dos rubros, ¿no? Una cosa que es así como yo comencé, investigando la corrupción patrimonial, la corrupción dentro del gobierno en materia de contratos, de robo de dinero público, de enriquecimiento ilícito, ¿no? Y ahí haces investigaciones patrimoniales, consigues los contratos, ves quiénes son los ganadores, te das cuenta que son adjudicaciones directas, es decir, que no hubo concurso, y de pronto te encuentras que quien ganó la empresa, vas al registro público de la propiedad, porque son registros públicos, cualquiera puede ir. En transparencia, ¿no? ¿Lo ves? No solo eso en transparencia, sino en cada ciudad hay registros públicos de la propiedad, donde están ahí las actas constitutivas de todas las empresas que existen en México, todas. Entonces, si tú ya encontraste un contrato donde esta empresa es la beneficiaria y ves que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 veces es la beneficiaria, dices, no, bueno, aquí hay gato encerrado, ¿no? Okay. Aquí hay gato encerrado. ¿Es suficiente? No. Hay que saber este gato encerrado en qué consiste. Va uno al registro de la propiedad, encuentras el acta constitutiva. Pues fue el que financió la campaña del presidente, este es el amigo del presidente, esta es la esposa de un secretario de Estado, etcétera, etcétera. Y es así como se pueden documentar de una manera, dijéramos, muy, muy en blanco y negro, muy claramente lo que es la corrupción patrimonial. Está la otra corrupción, que son eventos mucho más secretos, mucho más oscuros, que se esconden mucho más porque ocurren en un ambiente de secrecía mayor, donde no hay contratos, no hay cheques, no hay pagarés, no hay empresas creadas. Claro. Es solo la palabra y la reunión entre un jefe de la droga y el presidente de la República, un secretario de Estado, como en el caso de García Luna, ¿no? Entonces, lo que yo empecé a hacer ahí es yo este tipo de investigaciones las hago en 3 vertientes. Una, pues siempre hay algún tipo de primer informe, ¿no? Primer informante. Puede ser dónde tirar. Sí. Puede ser un documento o puede ser alguien que te cuenta una cosa. Uh-huh. ¿Es suficiente eso? Por supuesto que no. Al menos para mí, no. Nunca lo ha sido. Ni ahora ni nunca. Ok, esto es un tip, dijéramos, ¿no? Una pista que seguir. Una hipótesis de trabajo. Porque al final de cuentas el periodismo es una ciencia social donde se basa en un método de investigación científico, que cualquiera que hemos estudiado las ciencias sociales nos enseñan eso, ¿no? Lo que es el método de investigación, ¿no? Donde es una hipótesis, donde es un marco teórico, donde es un objetivo 1, 2 y 3, y donde al final la hipótesis se comprueba o no se comprueba. Puede que no se compruebe, y diga, ¿sabe qué? Yo estoy investigando la nada, aquí no hay nada, y no se publica nada, por supuesto. Me ha pasado. Sí. Me ha pasado que digo, esto no llegó a ninguna parte y chao, ¿no? Pero cuando uno empieza a escarbar, ok, este tip, después te encuentras documentos judiciales, declaraciones ministeriales, y después vas buscando y buscando y vas buscando, bueno, ¿quiénes pudieron haber estado ahí que pudieran contarme lo que pasó?
Y es ahí donde las cosas se vuelven todavía más complejas y es ahí donde yo creo que muy pocos periodistas en el mundo llegan. Mi metodología de investigación ha comenzado a ser analizada por el Washington Post, por diferentes organismos y organizaciones de periodistas de investigación en el mundo, porque hay muy pocos ejemplos donde una periodista puede entrevistar a los protagonistas directos de estos eventos de corrupción. Y es lo que Anabel Hernández hace. Después de tener los primeros tips, declaraciones judiciales, documentos específicos. Por ejemplo, este libro está lleno de citas de documentos de la Sedena, que simplemente se concatenan con las declaraciones que me dieron testigos directos de los hechos. Y es ahí donde tú tienes un plano A, un plano B y un plano C de investigación, 3 rutas diferentes para llegarte de información y cuando los pones sobre la mesa, el rompecabezas es claro. Es tan claro y contundente que sería un crimen no publicar. Digamos que publicas únicamente cuando ya estás segura 1000 veces de que segura. todas las piezas encajan. Por ejemplo, diciendo un ejemplo, ¿no? Con el caso de García Luna. A mí me habían comentado gente del propio gobierno de Felipe Calderón, es que García Luna recibe dinero, es que García Luna esto, es que García Luna lo otro. O sea, entre ellos te decían. Sí. Y cuando yo digo esto, bueno, ¿yo cómo puedo saber esto? ¿Cómo? Y le hizo una investigación patrimonial a García Luna. Porque él, en particular, era descuidado en eso. Hay quienes se cuidan mucho en sus cuestiones patrimoniales. Hay otros que son más indiscretos. Y el grupo de narcopolicías al que pertenecía Genaro García Luna, del que era cabeza, eran muy indiscretos. Porque de no tener nada, de venir de familias muy humildes, de pronto eran millonarios. Y con Ferraris, y con vehículos, y con casas. Haciendo la investigación patrimonial de García Luna, concatenándolo con el dinero que había recibido, y en las fechas que lo había recibido, es de ahí, ¡ay, caray! Él no tiene como... La única manera de poderles explicar estas propiedades y estos dineros es por eso, porque de acuerdo a su propia declaración fiscal, no daba. El simple tip, la simple acusación de un funcionario, ¿era suficiente? Claro que no, como en este caso. Yo, el primer tip que recibo sobre López Obrador, de que había estado conectado, relacionado, que había recibido dinero del cártel de Sinaloa para su campaña del 2006, vino de la DEA. ¿Alguien de la DEA te lo platicó? En una reunión que tuve con un fiscal en Nueva York en 2020, en plena pandemia del COVID. Estaba ahí sentada y en este contexto escuché que había existido esta investigación y conocí, dijéramos, algunos pormenores. Para mí era suficiente para publicar. Imagínate, estamos hablando de septiembre-octubre de 2020. Claro que no era suficiente. Por supuesto que no, aunque lo dijera la DEA. Tú no sabes qué intereses puede haber o no haber. Yo no me trago esas píldoras. Yo necesitaba verificarlo por mí misma a través de mi método de investigación. Son demasiadas cosas. Es realmente... Yo en lo personal me gusta como la historia detrás del narcotráfico y de lo que emana de ahí. Y digo me gusta porque yo veo las series y ya. O sea, yo reconozco, yo no me meto más allá. Yo me he echado El Chapo, Narcos de Netflix, etcétera, ¿no? Entonces, vaya, lo veo como en un sentido así. Te quisiera preguntar muy llanamente... ¿Crees que estas series tienen ciertas cosas que son reales? Sé que son muy criticadas y sé que no son labores periodísticas, es más de entretenimiento. Sin embargo, tú que has estado muy cerca de esto, ¿qué podrías decir respecto a esto? Pues mira, yo no las he visto. Okay. Yo no he visto El Chapo y yo Eso no he es visto... interesante. No me interesa verlos. Yo, el productor de Narcos México... Es de Pigmenio, ¿no? No. Narcos México ¿no? es una productora de Los Ángeles. Ok. No es de Pigmenio. Okay. No. Ya quisiera Pigmenio. Pero no es de Pigmenio. Okay. Es una productora de Los Ángeles y el productor vino a verme a México en aquellas fechas. Estamos hablando creo que 2014, 2015. Yo estaba viviendo ya en San Francisco y vine exclusivamente para hablar con él, que quería hablar conmigo. Y me quería proponer como para poder hacer el guión, un consulting, ¿no? Para verificar que la historia tuviera algún tipo de credibilidad, que se construyera de manera... O sea, ¿te buscaron para hacer Narcos México? Sí, y yo les dije que no. ¿Por qué? Porque
ya la propia visión del director era distorsionada. Él pensaba poner a todos estos narcos inmundos como escogiendo a los actores de galanes, ¿no? Y uno dice, oiga, pero usted no sabe cómo es Amado Carrillo Fuentes. O sea, ¿usted no ha visto las fotos? Es panzón, sudoroso, con el pelo todo ceboso, ¿no? Desagradable. La gente, están los expedientes, no solo una cosa que digo yo, están las fotos y están los expedientes donde hablan de que era brutal, que era sucio, que era desagradable. ¿Lo va a poner así? Si lo va a poner así, yo le ayudo a construir el personaje. No, es que si ponemos la realidad como es, nadie ve la serie. Entonces, por eso a lo mejor uno debe hacer documentales y no series, ¿no? Para poder mostrar realmente cuál es la realidad. Entonces, no, yo no acepté trabajar para Narcos México. Entonces, no las Y el director estaba muy sorprendido. Estaba así como... Y su gente no podía creerlo. Como, ¿quién le decía que no? Porque estaban realmente ya con toda la super éxito que había tenido Narcos, la primera parte, Colombia, ¿no? Sí. Y para ellos era como... Es imposible que alguien diga que no, ¿no? Pues... Sí, porque es un éxito garantizado, ¿no? Sí. Pero tú no buscabas eso en ese sentido. O sea, no, tú y pagaban muy bien, ¿eh? Pagaban muy bien, pero no, a mí no me interesa. No me interesaba eso. Me parece que son muchas veces series que distorsionan. Ojalá hubiera alguna manera. Yo creo que hay maneras de poder hacer series basadas en hechos reales de una manera mucho más auténtica, donde el mensaje llegue de que estos no son Latin lovers, de que estos no son los grandes seductores, que estos no son las mentes brillantes. Todos ellos son hombres minúsculos. Lo que los hace potentes es la complicidad con el gobierno. Digo, si tú eres el Chapo Guzmán, estudiaste hasta tercero de primaria, hasta el día de hoy apenas sabe leer y escribir. Tú lo viste en este mensaje, todo el mundo lo vio en el video mensaje que grabó para Kennedy Castillo. Dice uno, este es el supercapo del mundo, ¿y cómo le hace? Pues, ¿cómo le hace? Pues porque tienes a toda la Policía Federal, Ejército que te mueven la droga, te protegen. Había operativos armados de la Policía Federal de Genaro García Luna con narcos combatiendo a sus enemigos. Digo, tendrás que ser muy imbécil para no tener éxito si tienes al gobierno en la bolsa, que es lo mismo que está pasando con los chapitos. ¿Por qué los chapitos florecieron mágicamente de la nada? Imagínate, estaban totalmente ya arruinados. Su padre había sido extraditado a Estados Unidos. Recordarás que a ellos incluso les hicieron la cosa de secuestrarlos. El Mencho y el Mochomito, Alfredo Beltrán, hijo de Alfredo Beltrán Leiva, los secuestraron ahí, los agarraron así, pues, dormidos, ¿verdad? Ahí en Puerto Vallarta, en una fiesta, se los llevaron, los iban a matar. O sea, ese nivel era la fragilidad y debilidad de este grupo criminal de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, pues que estaban tratando de sobrevivir. Y de pronto, en este sexenio, encuentran el boom que su padre jamás hubiera podido imaginar. ¿Por qué? ¿Porque son brillantes? Pues no, pues porque cuando compras el gobierno es muy difícil fallar en este tipo de negocios criminales. Todo esto, digo, tanto los libros como lo que se comenta aquí, son cosas que, vaya, de ser ciertas, son muy riesgosas, ¿no? Son muy riesgosas, digamos, exhibir, decir, estar ahí, ¿no? Hacerlas, etc. Mi pregunta es, ¿cómo te proteges? ¿Cómo proteges tu vida al hacer esta labor periodística? Al hablar lo que hablas, ¿no? De los narcotraficantes, de la corrupción. ¿Cómo te proteges? ¿Quién te protege? No sé cuál es la respuesta, vaya, pero me intriga mucho. El periodismo es un trabajo, es una carrera de alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo le has hecho? Bueno, yo soy solo una periodista, ¿no? O sea, realmente no es que no soy nada extraordinario, simplemente soy una mujer que tiene este talento y esta convicción, y pues lo llevo a veces, sí, estoy de acuerdo, al extremo, ¿no? Realmente llegar a penetrar a estos mundos criminales, poder tener acceso a toda esa información, pues es un largo camino, ¿no? Yo, por desgracia, la manera en que he encontrado de protegerme, y si no pienso no estaría viva, he tenido que irme al exilio. El crimen organizado, el sistema criminal de Estado, me ha obligado a irme al exilio. Entonces, yo desde el exilio, estamos hablando desde 2014, vivo en el exilio.
después de un ataque armado a mi casa donde pretendían aniquilarme, a mí y a mis hijos. Voy al exilio y desde el exilio decido no rendirme. Entonces, lo que esta gente no entendió es que obligándome a ir al exilio, encontré nuevas formas de hacer mi trabajo. Y nuevas formas que me permiten hacer entrevistas muy, muy sensibles, incluso fuera de México. Porque hoy, por ejemplo, en este caso, muchos de los protagonistas, muchos de los testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, que son los testigos de mi libro, están en Estados Unidos. Entonces, en ese caso, pude hacer de manera un poco más segura mis investigaciones. Pero también hago investigaciones en México. Y cuando llego, no diré cómo, pero tengo toda una metodología que a veces comparto en cursos de universidades, en círculos muy cerrados, ¿no? Justamente para romper estas barreras y poder hacer que otros periodistas en el mundo hagan este tipo de trabajos, ¿no? Cómo hacerlo de manera segura, ¿no? Y lo puedo hacer. El resultado de esto, de que estos libros nazcan, que estos libros existan y que estos libros después se conviertan en verdades judiciales, es un éxito del periodismo de investigación, que es como el caso de García Luna. Yo lo denuncié en 2010, publiqué los documentos de su enriquecimiento inexplicable, publiqué los testimonios de los testigos colaboradores que decían que recibía dinero. Al final, en ese momento, García Luna decía, son mentiras, pruebas, ¿dónde están las pruebas, etcétera, etcétera? Hoy está condenado. En el caso de General Cienfuegos fue lo mismo. Yo lo dije también está su nombre en Los Señores del Narco y finalmente fue capturado. Después fue liberado por presiones del gobierno de Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa. En 2014, yo fui la periodista que documentalmente y gracias a los testigos directos de los hechos, que en ese caso eran estudiantes sobrevivientes y vecinos de toda la calle Juan N. Álvarez, donde ocurrió una de las desapariciones más grandes de esa noche. Gracias a eso yo pude identificar que fue el Ejército Mexicano y la Policía Federal quienes participaron activamente no solo en la persecución, sino en la desaparición de los estudiantes desde 2014, diciembre de 2014. Años después, finalmente, ¿qué es lo que deciden los tribunales en México? Que eso fue verdad. Y muchas de las personas detenidas, obligadas bajo tortura a contar un crimen que no había ocurrido, como dijeron que ocurrió, tuvieron que ser liberadas. Entonces estamos hablando de que no es un periodismo que se basa en intuiciones, en imaginación. Anabel Hernández tiene una bola de cristal y entonces ahí lo puede ver todo. ¿Por qué Anabel Hernández en sus investigaciones hasta este momento no se ha equivocado? Yo en 2006 publiqué, en el libro Fiesta en los Pinos, publiqué que Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas, estaba involucrado hasta el cuello con el cártel del Golfo y los Zetas. Y publiqué cuál era la mujer, que era su pareja sentimental extramarital, que lo ayudaba a traficar el dinero, a mover el dinero de los sobornos. ¿Sabes dónde está Tomás Yarrington hoy? Detenido en Estados Unidos. ¿Preso? Justamente por eso. Y si tú abres el expediente que existe en una corte de Texas, si no me equivoco, verás a esta chica que yo mencioné en mi investigación en el libro, que efectivamente era la mujer que le ayudaba a mover dinero. ¿Por qué? ¿Porque tengo una bola de cristal? No, porque tengo una metodología muy rigurosa que me permite encontrar la verdad, a veces antes que la propia justicia, sobre todo cuando en México la justicia no existe. Es complicada de repente conseguirla o obtenerla. Te iba a preguntar, ¿cuál ha sido la peor amenaza que has recibido o qué tan cerca has estado de la muerte debido a tu trabajo? Pero ahorita mencionaste que tuviste un atentado. O sea, sí intentaron matarte activamente. ¿Puedes hablarme un poco de lo que quieras respecto a este día? ¿Cómo sucedió tu ataque? Desde los primeros días de diciembre de 2010, después de que fue publicado el libro Los Señores del Narco, yo recibí la información de un informante de la Policía Federal que García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y todo ese grupo de narcopolicías habían hecho un complot para asesinarme. A partir de entonces, yo presenté una denuncia ante la PGR entonces y ante la CNDH, pues para que investigaran si esto era real o no. Lo curioso es que después de esto, de ese anuncio que me hicieron de que había un interés de atentar contra mi vida, en enero de 2011 fue el primer atentado contra mi familia, contra mis hermanos y contra mi madre y contra mis sobrinos, en una cafetería en Ciudad Satélite. De todo esto, la PGR tiene un expediente con testimonios, con fotografías, con declaraciones ministeriales. Entonces, a partir del 2011 hasta 2013,
recibí una serie de atentados, de hostigamiento, una fuente de información mía fue asesinado, etcétera, etcétera, ¿no? En 2013 ya había terminado el sexenio de Felipe Calderón. Había comenzado el gobierno de Peña Nieto, pero el grupo criminal de García Luna se había quedado dentro del gobierno. Entonces, en ese momento, Mondragón y Calv, que era entonces el secretario de Seguridad Pública Federal, ya en el gobierno de Peña Nieto, me convoca a su oficina porque quería que yo le compartiera la información de la que tenía, de cómo toda la gente de García Luna y Cárdenas Palomino todavía estaban dentro del gobierno. Compartí esa información. Cuando llego a mi casa, estaba siempre actuando, siempre con escoltas. Mis escoltas se retiran un momento para ir al sanitario. Cuando regresan, ven animales decapitados en la puerta de mi casa. ¿Como en tono de amenaza? Claro, en 2013. Y en diciembre de 2013 hubo un ataque armado de 11 personas que entraron a mi domicilio. 11 personas 11 armadas. personas que entraron a mi domicilio. ¿Tú estabas dentro? Yo no estaba dentro, estaban mis escoltas. Se llevaron a uno, lo golpearon y lo abandonaron en un lugar a mis vecinos. ¿Lo mataron? No, lo golpearon y lo abandonaron, lo dejaron muy lejos de ahí. Ok. Mis vecinos fueron amenazados con pistolas para que dijeran dónde estaba mi domicilio. Entran a mi domicilio sin romper ni un vidrio, sin romper ninguna puerta, desmontaron las ventanas y se metieron. Y al no encontrarme, lo que hicieron es buscar totalmente en mi vestidor o en mi librería. A ver, estaban buscando evidentemente pues información que yo podía tener, que por supuesto la información que yo tenía de ese grupo criminal no la tenía en mi casa. Y eso me obligó a tener que irme a México. ¿Esa fue la gota que derramó? Sí, porque me di cuenta que no solo mi vida y la de mis hijos estaba en peligro, sino que ya me había convertido yo en un peligro para la gente que estaba a mi alrededor, y vivir con eso es una cosa muy difícil. Dentro de los atentados armados que tú y tu familia sufrieron, ¿hubo alguna pérdida de vida? ¿Alguien falleció? No. Gracias a Dios. No. O sea, todo quedó en un susto, en algo... En una pesadilla. Pues dijéramos sí. Sí. Pues mucho más que un susto, sí. Pues dijéramos que fue un atentado donde ellos fracasaron. Híjole, pero la intención evidentemente era asesinar. Tomaron el control de toda la calle durante más de 40 minutos. Ay, cabrón. Y están los testigos, están los retratos hablados, etcétera, etcétera, pero la PGR no hizo nada para investigar qué es lo que había sucedido. Y optaste por salirte. Opté por salirme, y además el problema es que este grupo criminal de policías de Genaro García Luna siguen hasta el día de hoy. Por eso estamos hablando que este sistema criminal sigue intocable. Aunque el presidente de la República ataca a García Luna y dice que es un narcotraficante y dice que Calderón también, su gobierno lo era, a estos mismos criminales los tiene por una parte en la Fiscalía General de la República, en áreas muy sensibles de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y dijéramos la joya de la corona de este grupo criminal es Omar García Harfuch, que lo querían como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, y hoy lo tienen como candidato al Senado. ¿Omar está involucrado desde Omar García Luna? es del equipo de García Luna. Omar entra a la Policía Federal en el 2008, apadrinado por Luis Cárdenas Palomino, coacusado con García Luna de tráfico de drogas y de servir para el cártel de Sinaloa. Omar García Harfuch era el pupilo de Luis Cárdenas Palomino. Y están los expedientes, yo los he publicado, están los expedientes donde todos los ascensos de Omar García Harfuch fueron firmados por Luis Cárdenas Palomino. Cuando Omar García Harfuch reprobó todos y cada uno de los exámenes de control de confianza en la Policía Federal, pese a que había una unidad de asuntos internos que exigía que lo expulsaran y que lo investigaran por nexos con el crimen, Luis Cárdenas Palomino lo protegió y lo tenemos hoy en la posición en la que está. Un hombre muy, muy peligrosamente cercano a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial. Oye, Anabel, justo para finalizar, y que tiene que ver justamente con el contexto actual de México, de las elecciones, de la Ciudad de México. En el último debate presidencial se te mencionó, se te citó tu libro, el último capítulo, La Heredera, si no me equivoco. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo te hace sentir? O sea, están usando tu labor de investigación como cita para un debate. Es decir, ¿tú cómo te sentiste al saber eso? ¿Qué pasa por tu mente? Antes que nada, lo que pasa por mi mente es que este libro se ha convertido en el libro prohibido de la 4T.
nunca antes, ni siquiera cuando García Luna quería asesinarme, había habido tal censura a un libro de investigación mía. Ni siquiera La verdadera noche de Iguala con Enrique Peña Nieto, donde yo acusé a Enrique Peña Nieto de haber encubierto el asesinato y desaparición de los estudiantes, porque él estaba involucrado también con las organizaciones criminales. Ni siquiera en ese momento, nunca antes un libro había sufrido tal censura, ¿no? Es un libro donde está en el primer lugar de ventas, no porque esté mi nombre ahí, sino porque la verdad se impone. Cuando la gente lee el libro, entiende la investigación y ve la realidad, como un presidente lo primero que hace cuando entra al gobierno es declaración de abrazos y no balazos, va con la mamá del Chapo, agradece a los narcotraficantes de su actuación en las elecciones, cuando ahora sabemos que ellos lo ayudaron a ganar y en el 2021 a ganar Morena un montón de elecciones estatales, ¿no? Cuando tenemos toda esta realidad, es por eso que el libro tiene este peso y es por eso que este libro es tan incómodo. Yo diría a la señora Sheinbaum, sí, que ella dijo ayer, muy fuera de sí, yo creo que nunca antes había visto a Claudia Sheinbaum tan alterada. Yo sé por su equipo que ella ya había calculado que podría haber esa respuesta, esta pregunta, ese planteamiento de Xóchitl Gálvez. Ella había ensayado ya la respuesta que dio ayer, pero ni aún ensayada, lo que no pudo ensayar, lo que no pudo ocultar es su cólera, es su incomodidad ante esta verdad. Ayer Claudia Sheinbaum dijo que el libro era ficción. Si es ficción, ¿por qué lo censuran? Si para ella es ficción, si para ella es algo que no importa, ¿por qué la censura? ¿Por qué en las redes sociales cada vez que subo un video que habla del libro hay censura? En YouTube hay censura. En las estaciones de radio hay censura. En los periódicos hay censura. ¿Por qué si es ficción le preocupa tanto? Por una sencilla razón. Porque no es ficción. Yo tengo los audios de todos mis entrevistados. Y a partir de hoy, lunes, voy a comenzar a divulgar por qué Claudia es la heredera de un testigo directo de los hechos. Para que la señora, en vez de estar diciendo que esto es ficción, vaya buscando un abogado, dado que Xóchitl Gálvez ya la denunció. ¿Esta censura cómo se presenta? ¿Te cierran espacios? ¿Te bajan videos? ¿Te amenazan? ¿Qué hay? Por una parte está el hostigamiento y la violencia del presidente de la República. Todavía hoy, en la mañana, muy atemorizado, porque el presidente, desde que publiqué el 31 de enero pasado, que la DEA lo había investigado, después lo publicó ProPublica y después lo publicó Inside the Crime, cuando publicamos de que la DEA había investigado el financiamiento del cártel de Sinaloa y que habían encontrado que esto era verdad, pero que decidieron archivar la investigación por cuestiones políticas, el presidente ya se puso sacó las garras, dijéramos. Yo en ese momento le advertí que tuviera cuidado, que se lo tomara con calma, porque esto apenas está comenzando. Porque era parte de esta investigación que estoy publicando. Y esta investigación es solo parte de otra investigación mucho más grande. ¿Viene otro libro después? Porque cuando ellos piensan que esto se acabó, yo ya tengo 3 o 4 jugadas adelante. Este libro no tiene que ver con las elecciones. Ayer fue tomado en el debate. No es una cosa que depende de mí. Ni lo celebro ni lo acuso. Simplemente está fuera de mis manos. El libro le pertenece a todos. Cada uno tiene derecho a utilizar la información y a leer el libro como quiera leerlo. Y a darle, sí, la credibilidad que quiera leerlo. Pero primero hay que leerlo antes de poder hacer un juicio. El tema es que este libro es apenas una parte de que describe cuál será la situación futura de López Obrador. Este libro no tiene que ver con las elecciones. Y Claudia y López Obrador lo saben. Este libro no tiene que ver con las elecciones. Es demasiado corto plazo. Mis investigaciones tienen miras de largo alcance, como el caso de García Luna, que hoy está condenado en Nueva York. Este libro tiene que ver con investigaciones que están en Estados Unidos sobre todo lo que estoy afirmando aquí. Y veamos a dónde termina. Es decir, este libro tiene que ver con el futuro, no muy lejano de López Obrador. No olvidemos que hace no mucho tiempo un presidente, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,
Apenas 2 semanas después de haber dejado el poder, fue detenido y extraditado a Estados Unidos y hace pocas semanas fue declarado culpable de esto, de que el cártel de Sinaloa financió su carrera política desde que era diputado y se compraron Honduras a través de Juan Orlando Hernández. Hoy es declarado culpable. Bueno, lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández es, dijéramos, palabras más, palabras menos, lo mismo que hizo López Obrador. Desde 2005, cuando era jefe de gobierno, que comenzó a recibir los primeros dineros del cártel de Sinaloa, hasta el 2018 y hasta ahora, porque todavía tiene esta conexión directa con la organización criminal, incluyendo sus hijos. Es decir, lo que ahorita dijiste prácticamente es el tiempo le dará la razón a quien la tenga, ¿no? Es decir, a lo mejor en unos años algo de lo que escribiste se hace realidad, o a lo mejor no, quién sabe, pero... digo, por lo que ya ha pasado, ¿no? Por el antecedente. Es eso más o menos. Van caminando a lo que va a suceder en 2, 3, 4, 10 años tal vez. Es correcto, es correcto. Yo creo que cuando, yo te lo decía hace un momento, por desgracia, a falta de justicia en México, los periodistas hacemos este tipo de trabajo que le corresponde efectivamente a autoridades. Ojalá esas autoridades no lo hicieran, no lo hacen, lo hacemos nosotros, no solo yo, tantos otros periodistas. Y entonces, a veces, al menos en mi caso, han sido varias veces donde el periodismo de investigación ha encontrado primero la verdad, incluso antes que el sistema de justicia. Pero al final, el sistema de justicia termina ratificando esta verdad, como en el caso de Thomas Yarrington, como en el caso de Genaro García Luna, como en el caso de los militares involucrados en el caso de Ayotzinapa. Qué gran entrevista, ¿eh? O sea, estoy echándole para atrás unos minutos y digo, primero agradecerte, ¿no? O sea, Gracias. Primero agradecerte por el tiempo, agradecerte por tu labor. Yo personalmente no puedo expresar un punto de vista, yo tengo que mantenerme neutro. Sin embargo, te expreso mi respeto y admiración a tu trabajo como periodista, ¿sabes? Y a que, pese a todos los atentados que has tenido en tu vida, pues has buscado, vaya, la manera de continuar, ¿no? De continuar para lo que tú concibes como lo que se tiene que hacer, ¿no? Tus convicciones y eso, vaya, de repente no se ve tanto, ¿no? Personas que actúen conforme a sus convicciones. Entonces, nada, Anabel, te quiero agradecer por tu tiempo, agradecer por tu apertura y nada, agradecer por compartir el libro. Que digo, voy a... Hace no mucho me lo hicieron llegar, voy como a la mitad, ando ahí echándome la lectura. Me está gustando, ¿es verdad o no? No sé, te digo, no puedo decir, ¿te creo o no te creo? Simplemente me está pareciendo buen libro. Y nada, sencillamente, 2 últimas cosas. Si tienes algo que quieras decirle a la gente, a tu gente, a quien quieras, tienes el micrófono y la cámara para ti sola. Muchas veces a mí la gente me pregunta, y me lo pregunto yo misma constantemente, ¿por qué hago este tipo de investigaciones que son tan incómodas para el poder? Particularmente el poder presidencial, que es en específico a lo que me he especializado en los últimos 24 años, en lo que va de este siglo. Y llego a la conclusión que para mí México es como un hijo secuestrado. ¿Qué harían ustedes ante un hijo secuestrado por el crimen? ¿Qué harían ustedes cuando ven que los secuestradores están paseando? ¿Qué harían ustedes cuando ven que los secuestradores de México reciben canonjías del gobierno como el Cártel Sinaloa, como el Cártel Jalisco Nueva Generación? Y cuando aquellos cómplices, como el presidente de la República, como candidatos a gubernaturas, están ahí diciendo, aumentando todavía el poder de estas organizaciones criminales. Así que para mí México es un hijo y buscaré rescatarlo de estos secuestradores. Ojalá para cada uno de nosotros México sea este hijo que está en peligro y necesita de nosotros. Anabel, muchísimas gracias. Por último, dado que esta entrevista se publica en YouTube y bueno, permite a la audiencia hacer comentarios, siempre les digo que cuando lleguen hasta este punto, o sea, hasta el final de la entrevista, que nos ayuden con un comentario, con un emoji, simplemente para saber quién llegó al final, ¿no? ¿Qué emoji te gustaría que deje la gente? ¿Alguno que te guste, con el que te identifiques? No. Yo voy a sugerir uno. Hay un emoji de un periódico, me parece, como haciendo alusión al periodismo. Así que, pues nada, si te parece que dejen ese. Digo, para quien no quiera dejar, ¿verdad? Quien se quede a ver la entrevista completa en YouTube. Nuevamente agradecerte, Anabel, por tu tiempo. Vamos un poquito tarde, pero ya, vamos a terminar.
Y gracias a todos ustedes por estar viendo este episodio de Realidad. Lo que siempre les digo, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita. Espero este episodio les haya ayudado en algo, les haya servido. Y nos vemos en el siguiente episodio de Realidad. Ahí nos vemos.